Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Libra. Mi queridísimo Libra, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar en el tema sentimental. Hoy hablaremos también de tu lado espiritual, Libra. Vamos a ir comenzamos con el trabajo y ya sabéis que a lo largo de este vídeo te daré una serie de mensajes, Libra, que me gusta que tengas en cuenta. Comenzamos, Libra, y el trabajo. Vamos a ver, Libra, en el trabajo. Para muchos de vosotros, Libra, lo que veo como que falta información en algún aspecto en el trabajo, sobre todo los que sí estáis trabajando, ¿no? También tengo que decir que si esta falta de información sobre algo dentro del trabajo te está generando algún tipo de duda o algo por el estilo, yo te diría que te tranquilizaras. Todos los Libra que estéis esperando buenas noticias dentro del trabajo, lo que quieren decir aquí es que llegan buenas noticias que te llevan lo que es a una tranquilidad laboral, ¿bien? Sobre todo los que estéis esperando seguir en el trabajo, esperando ascensos o algo por el estilo. Los Libra que no estáis trabajando, vas a recibir noticias sin buscarlas, de un lugar donde tú has estado trabajando antes, ¿bien? Podrías entrar a trabajar en este sitio perfectamente, luego ya la decisión es tuya. Por otro lado, Libra, otros de vosotros, los que no recibáis estas noticias, dicen, tú vas a tener una situación en la cual tomar una decisión entre dos cosas, ¿no? Yo te digo que una de las oportunidades que yo veo relacionada con una amistad tuya, no me gustaría que la cogieras, porque no es la indicada para ti. Hablan de un engaño en ese trabajo, Libra. Los Libra que tenéis un negocio, estás ansioso esperando algo, noticias de algo, ¿no? O hay una situación que te puede estar generando algún tipo de duda, incertidumbre y demás. Yo te voy a decir, Libra, que todavía te estás adelantando a los acontecimientos que debes de esperar, ¿no? Que es realmente lo que va a pasar de cara a futuro, ¿vale? Yo de cara a futuro, Libra, todos los que tenéis un negocio y estáis esperando buenas noticias, que seguro que seréis todos, esas noticias llegan, ¿bien? A partir de diciembre, enero, ya sí es el momento, digamos, de tomar otras decisiones. Así lo dicen las cartas. De todas maneras, cada uno lo aplica a su historia y a su negocio. Bien, vamos a seguimos. Seguimos. Mi queridísimo Libra, con tu economía. Libra y tu economía. Después de mucha pelea con algo respecto a tu economía, dice, llega un triunfo. Sobre esto, sobre las dudas que te ha generado esto, sobre los inconvenientes que te ha generado esto, que tiene que ver con tu economía, dice, llega un triunfo, llega el avance, llega la evolución, ¿vale? Entonces, todo lo que estéis esperando esto, Libra, yo te digo que de aquí a 2 semanas vais a obtener un triunfo económico, ¿bien? Vamos a seguimos, mi queridísimo Libra, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Libra que estáis solteros. Estás como en una situación de tu vida de volver a empezar, ¿no? Otra etapa de tu vida, no te puedo hablar de una nueva historia, pero sí te puedo hablar de una nueva etapa de tu vida, que es lo que aquí está saliendo ahora mismo. Ahora vamos a ver si hay una nueva historia que se esté relacionando con esta nueva etapa. Vamos, que tú estás saliendo de una situación complicada de tu vida.
Aquí lo que dicen las cartas es que tengan mucho cuidado con el retorno de las personas del pasado, las personas del pasado que regresan a tu vida. Dice, porque después de tú encontrar una tranquilidad, una estabilidad, una felicidad, dichas personas del pasado pueden querer regresar, generándote de nuevo esas dudas y ese desánimo. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Libra, que estáis solteros. Libra, que estáis solteros. Lo primero que sale es ese retorno de esa persona del pasado, Libra. Pero también te voy a decir, esta persona del pasado dice, puede cambiar el principio de una historia que tú estés viviendo, puede cambiar el rumbo de esto. Así que aquí lo que te indican las cartas es que tengas mucho cuidado, porque en el momento que tú estás como liberándote de esta situación del pasado, dice, llega a este pasado y puedes perder una oportunidad buena en tu vida en cuanto al amor. El pasado, igual que viene, se aleja, así lo dicen las cartas. El pasado viene con terceras personas. La persona nueva que aparecería en tu vida, dicen, es un poco mayor que tú o mayor que la persona de tu pasado. Y es una persona que llega con buenos sentimientos. Pero aquí está el pasado que lo puede cambiar todo. Y debes de tener mucho cuidado. Yo te veo con muchas dudas, Libra, en este caso. Con muchísimas dudas. E incluso con ciertos... como que tú quieres avanzar con esta persona nueva, pero el pensamiento de que ha vuelto la persona del pasado te genera ciertos altibajos y te cuesta más esa toma de decisiones, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Libra, que estáis solteros. Dice, lo que viene para ti, dice, es para una relación seria y el pasado te va a ofrecer la misma amistad. Así lo dicen, la misma amistad. Del pasado no hay posibilidad, o con el pasado no hay posibilidad de una relación estable. Lo que pasa es que los sentimientos son los sentimientos y tú te vas a dejar llevar por los sentimientos. Ahora, yo te voy a decir una cosa, Libra. Si yo estoy en lo cierto y esto sucede así, dice, guíate por una información que a ti te va a llegar. Créete esa información porque tiene algo de cierto para tú tomar esa decisión que tanto te va a costar tomar cuando llegue esta persona del pasado. Vamos a ver qué más. Yo lo primero que veo que tú te haces ver con esta persona nueva. Eso es lo primero que veo. O te haces ver o esta persona del pasado ve que tú estás con esta persona nueva o que inicias una amistad con esta persona. Y por eso esta persona decide acercarse a ti. Está acostumbrado o acostumbrada a que tú siempre hayas estado ahí. En todos los aspectos. Y entonces el hecho de entrometerse en esta historia nueva que tú vas a vivir es simplemente que estés ahí. No lleva a otro fin. ¿Bien? Pero aquí la decisión es tuya, Libra. ¿Vale? Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos. Seguimos, Libra, que estáis casados en convivencia y Libra, que estáis de novios. Casados en convivencia y novios. Se avecinan cosas buenas en la relación, Libra, pero aquí dicen las cartas,
¿Tú de verdad esto es lo que tú quieres vivir? ¿Es esto lo que tú quieres vivir, Libra? Porque hablan aquí de una situación como que te falta algo. Vamos a ver qué más. Pero algo que se siente en esa falta, esa falta que se siente, vamos a decirlo bien, dice, tiene que ver con acciones de uno mismo. ¿Bien? Quizás estés con una persona muy radical, ¿vale? En el aspecto de que si tú tienes una mala acción, como todos la podemos tener, Libra, esa persona como que le cueste más el perdonar, le cueste más trascender, le cueste más avanzar. Dice, y esto te genera como una especie de, vamos a decir, de dolor o algo así. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Libra. Casados, en convivencia y novios. Dice que hay que es como que hay una situación, ¿no? Dice, algo va a suceder en vuestra relación que hace que vosotros continuéis, ¿bien? Pero el que vosotros continuéis, dice, no quiere decir que todo vaya a ser un camino de rosas, ¿bien? Que hay que aceptar algún tipo de situaciones que vayan a pasar en vuestra relación y demás. E incluso que se repitan situaciones del pasado, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, en este caso, como yo lo estoy viendo, dice, hay personas aquí que no se terminan de ir de vuestro lado y que son personas que, en cierto modo, interfieren entre vosotros en la comunicación, en el acercamiento, en la relación en sí. Dice, y estas personas, dice, hay momentos en los que parece que están más lejanas y hay otros momentos en las que estas personas pues interfieren más, pero no se terminan de ir. Yo quiero que tú cuentes con eso, Libra. Libra, casados en convivencia y novios. El que se reanude una situación en vuestra historia, en vuestra relación, dice, os llevará más adelante a tomar decisiones. Y una de las decisiones será un cambio de vivienda. Dice, no habrá opción para muchos de vosotros. Dice, habrá un cambio de vivienda porque hay que elegir, hay que tomar decisiones en este caso. Vamos a ver qué más. Todos los Libra que estéis esperando la decisión de uno de los dos, dice, la decisión está tomada. Y aparte, con esa decisión tomada, dice, habéis llegado a un acuerdo. Y justo después de este acuerdo, dice, llega algo más. Y puede ser un embarazo. ¿Esto qué hace en la relación? Hay muchos de vosotros que os veo miedos en cuanto a la posibilidad de tener hijos, volver a tener hijos, o esa
unión que implica, ¿no?, de por vida el tener hijos, dice, no es algo malo para la relación, al revés, es algo positivo para la relación. En este caso, ¿eh? Vamos a ver qué más, Libra. Todos los que hayáis estado luchando por la relación, dice, ha habido muchos de vosotros que habéis estado en una lucha en la relación, por conseguir algo en específico de la relación, dice, esto llega. Pero como he dicho en un principio, ninguna relación el camino es de rosas. Hay que aceptar algunas cosas también, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Libra, con tu mensaje especial del amor. Libra, y tu mensaje especial del amor. Tienes que ser más objetivo, Libra, tener la capacidad de saber qué es lo bueno y lo no tan bueno para ti. ¿Quién miente, quién no miente? Muy importante. Y si te dejas confundir demasiado, te dejas llevar demasiado y no estás siendo objetivo contigo mismo o con la persona que tienes al lado, ¿eh? Ya me contaréis. Vamos a seguimos, Libra, con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje. Vamos a trabajar también con tu lado espiritual. Libra, y tu salud. Aparato digestivo, está marcando muchísimo, mala circulación y el aparato digestivo. De todas maneras, siempre os digo, Libra, que yo no soy médico. Vamos a seguir con ese mensaje general. Vamos a ver. Tienes el triunfo ahí al lado, Libra. Lo tienes ahí. Simplemente lo estás tapando con tus dudas, ni más ni menos. Así lo dicen las cartas. Lo estás tapando con tus dudas. Vamos a seguir, Libra. Ahora sí, vamos a trabajar con tu lado espiritual. En este caso ya sabéis que este mensaje será para la persona que logre conectar con su ser querido. La que no logre conectar con ese ser querido, ya sabes que este mensaje no será para ti, Libra. Esta persona tiene como letra la A, ¿vale? Una letra importante en su nombre o apellidos. Y es una persona que está aún en una situación como de ascender, ¿no? Como que está ascendiendo todavía. Me marca mucho una mano y me indica así, como 3. Me hace así. No sé qué querrá decir con eso, Libra. Se me muestra con una edad joven esta persona, pero dudo mucho que falleciera de edad joven. O que haya fallecido con edad joven, porque esto me sale reciente. Me sale al lado de 3 personas en concreto. O siente la necesidad de proteger a 3 personas en concreto. Hay un lugar en concreto en la casa donde vivía esta persona y en ese lugar dice, y es un lugar que está, creo que es en la cocina, se nota mucho la presencia de esta persona. Indica como que acércate a ese lugar, ¿no? Acércate a ese punto en concreto, donde tú has sentido en ese momento la presencia de él o de ella. Bien, Libra, de todas maneras, en este caso yo siempre os digo que los que hayáis conectado con el mensaje es para ti, si no ya sabes que no es para ti. En el caso de que sí hayas conectado, Libra,
Ya sabes que siempre aconsejo intentar conectar con este ser querido a través de los sueños para que pueda ampliarte el mensaje. Mi queridísimo Libra, te voy a dar un número, el número 19 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Libra, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.